Hola YouTube nautas, bienvenidos al canal. En este episodio de Historias SM, vamos a ver lo que le ocurrió a un paciente con problemas cardíacos llamado Scott. Su historia es sorprendente. Si eres nuevo en el canal, te doy la bienvenida. Mi nombre es Alejandro Amaya y así, comenzamos. Scott estaba muy enfermo. Una vez en el hospital, el doctor empezó a contarle lo que iban a hacerle, y él podía sentir las lágrimas comenzar a rodar por su mejilla. Él quería saber que su familia estaba allí. Quería sentir su presencia cerca. Quería a su madre cerca. La quería allí. Quería decirle a su hijo que lo amaba. Tras unas palabras confusas del doctor, todo se oscureció de nuevo. La sensación regresaba. Esa sensación de estar gravemente enfermo. Quería dormir. Solo quería cerrar los ojos. Pensó. El doctor está diciendo que esta cosa me va a doler y no quiero sentirlo. Quería tomar una siesta y con suerte al despertar todo habría terminado. Cerró los ojos y por primera vez sintió que todo iba a estar bien. Dejó de luchar y la oscuridad vino a él. Sintió una suave sacudida y luego la oscuridad lo rodeó. Sintió como si se estuviera moviendo en un pasillo. Y se preguntó qué era eso. Intentó abrir los ojos. Estaban cerrados, no pudo abrirlos. Su primer pensamiento fue, vaya qué rápido. Esos médicos me curaron rápido. Podía sentir que su familia estaba cerca del hospital, tal vez incluso allí mismo ahora. Pero no podía verlos, solo vio lo que parecía una habitación con poca luz. Pensó que estaba en una sala o en el área de recuperación. Se sintió solo y con frío. Recuerda haber pensado, esta gente debe cubrirme. Siguió escuchando un pensamiento en su mente que decía, amigo, tus ojos están cerrados. Recuerda haberle dicho al doctor que iba a dormir una siesta, ya que terminarían de noche. Y así fue. Así que seguía diciéndose a sí mismo, todavía tengo que estar durmiendo. Siguió intentando mirar a su alrededor. Algo era diferente allí. Pasaba algo extraño y se preguntaba si estaba muerto. Y se dijo, no estaré soñando. Vagó a través de un vacío o un espacio, incapaz de aterrizar en nada. Al principio parecía que no había suelo ni una nube en el cielo. Había un aura, una luz tenue y cálida, dorada y radiante. Entonces sus sentidos cambiaron y estaba parado en un lugar en lo que parecía ser una enorme llanura ondulada. Estaba ahí, parecía ser real y él también estaba, pero sentía como si estuviese flotando. Se sentía frío, solo y asustado. Surgieron más detalles. Vio las enormes llanuras de hierba soplando suavemente en una dulce brisa. No era un viento fuerte, sino una brisa dulce y cálida. Casi podía escuchar el susurro de las bridas de hierba. Era como música. Y podía ver su baile, y ver como si estuvieran hablando. Podía sentir la música y las respuestas que estaban recibiendo. Miró alrededor, y a lo lejos aparecieron siluetas borrosas y nebulosas. Parecían cadenas montañosas, bajas y distantes, como cuando conduces hacia ellas. Es como si vieras ese horizonte bajo más oscuro, pero que a medida que te acercas parece que crecen. Esto era casi lo mismo, pero no estaban demasiado lejos, estaban a su alrededor. Era hermoso, como una pintura o una foto perfecta. Era como si le hubieran despejado ese lugar solo para él. Se sintió como si estuviera en un campo en el que solía caminar cuando tenía problemas y necesitaba consuelo. No entendió, pero comenzó a sentirse bien, cálido y cómodo. Sintió, mas no creía que mereciera estar allí. Sabía su historia y pensó que sabía lo que era cierto sobre el cielo, el infierno y el más allá. Estaba empezando a sentirse abrumado por la experiencia. Lo que parecía ser el cielo era más que una simple laminación o capa tras capa de luz en colores vivos. Era como si el sol estuviera justo antes del atardecer. La calidez que irradiaba empezó a hacerle sentir seguro y cómodo. Nunca antes había sentido eso en su vida. Siguió luchando contra sus sentimientos de no pertenecer a ese lugar, de no merecerlo. Cada vez que se sentía en esa lucha se daba cuenta de que cada una de estas cosas no eran solo algo que estaba viendo. Eran una parte de él, y él, una parte de ellas. Cuanto más lo aceptaba, más podía sentir un zumbido.
y esa vibración atravesando su cuerpo. Por primera vez, notó que su cuerpo no era realmente su cuerpo. Lo parecía, pero no estaba de la misma forma. Brillaba, aunque parecía que era su cuerpo de la tierra, realmente no lo era. Parecía que todavía tenía sus sentidos, pero eran mayores, más intensos, lúcidos y diferentes. La vibración era suave pero continua. A veces oía como voces, instrumentos y extrañamente como pájaros, y otros sonidos que no pudo identificar. Recuerda haber pensado: puedo ver porque la gente cree que escucha cantar a los ángeles. Siguió cambiando todo y estaba más allá de lo que él podía comprender como música. Por sí mismos los sonidos eran solo matices y tonos, pero juntos. Él sintió que podía fluir con ellos y ellos fluían a través de él. O al menos eso es como sintió que sonaba. Se sintió tan en paz, tan sereno, que las únicas palabras que pudo usar para definir ese momento son total aceptación y completitud. Mientras estaba allí, con los brazos abiertos, se dio cuenta de que ya no estaba solo. Sabía que estaba en presencia de un creador. La luz había comenzado a volverse un poco más brillante y menos radiante. Sintió la presencia de algo que era mucho más grande que él mismo. Estaba asombrado y el miedo que sentía era su propia vergüenza. Se repetía a sí mismo: sé que no creí, sé que no soy digno. Y sin embargo, sintió que la presencia se sentía honrada de que él estuviese allí, fuera lo que fuera. Lo que podía sentir, experimentar y ver, de alguna forma, era que todos estamos conectados. Estaba en casa, estaba de vuelta, aunque se sintiera triste porque no pudo despedirse de su familia. Desde la distancia vio la silueta de alguien que venía hacia él. Sintió que conocía muy bien a esta persona y que ella lo conocía muy bien a él, quizás demasiado bien. Recuerda que se preguntó: ¿es real? Pero su duda no duró mucho. Fue breve. Ella llegó pronto donde él se encontraba. Estaba vestida con lo que parecía un vestido brillante, hermoso, con un llamativo estampado de flores. Cuando se acercó pensó: ¿qué? ¿Esa es la abuela? Era muy bonita y tenía una orquídea en el pelo. Ella estaba más joven, mucho más joven de lo que recordaba, al igual que su abuelo que estaba a su lado. Él llevaba una camisa blanca, pantalones color crema y un sombrero de fieltro que estaba un poco caído sobre sus ojos. Pensó: sí, estos son ellos. Se rió de la ironía de la situación, ya que la recordaba siempre hablando de sus viajes a Hawái y su encantadora ropa. El abuelo siempre elegante. Ella soltó su mano mientras estiraba los brazos hacia Scott. No sabía si reír o llorar, realmente no podía describir la gama de emociones que parecían fluir a través de ellos. Todo lo que sabía y sentía era una sensación de conexión que nunca había sabido que existía entre ellos. Sus abuelos y él habían sido muy cercanos durante la mayor parte de su juventud. El abuelo había muerto muchos años antes que su abuela, pero el amor de su abuela por su esposo siempre se mantuvo vivo, hasta el último día de su vida. Scott había perdido el contacto con su abuela durante sus últimos años, ya que se había mudado de ciudad. Pero volviendo al reencuentro, ellos estuvieron un largo rato abrazados. Parecía que ella lloraba de alegría y de tristeza. Pudo sentir la presencia de su abuelo nuevamente y luego pareció ser más un observador silencioso que un participante. Dio un paso atrás, la miró y dijo: «¿He muerto, no, abuela?». Ella sonrió y bajó el brazo, siguió su mano y pudo ver la sala de emergencias. Luego estaban flotando sobre la habitación. Pudo ver al equipo médico trabajando en tratar de revivirlo. Había alguien cerca de su cabeza y su cabeza estaba echada hacia atrás. Le estaban empujando algo por la garganta. Más tarde descubrió que lo habían intubado. Había otra persona más o menos a la altura de su cintura haciendo algo con agujas. Él no quería ver eso. Más tarde supo que era la enfermera que le ponía un catéter en el brazo. Había 2 personas en cada pierna metiendo cosas cerca de su ingle. Más tarde se enteró de que se trataba de la angioplastia cardiovascular y los catéteres. Él odiaba las agujas y no quería ver eso. Había alguien encima de él haciendo RCP gritando su nombre. «Vamos, Scott, vamos». Dejó de mirar. Miró a su abuela y dijo: «Estoy fatal, ya he visto suficiente». Se sintió muy triste y apenado de que su familia estuviera en camino y que fueran para ver eso. Podía verlos mientras pasaba flotando por la sala de emergencias más allá del techo del hospital. Su exesposa y su hijo lo llamaban y le decían que aguantase y que esperara por ellos.
Dijo que estaría bien y que los estaría esperando. Decían que lo querían. Se sintió tan triste por no poder ser parte de la vida de su hijo, y sobre todo que no pudo despedirse. Esto no puede estar sucediendo, pensó. Estuvo enojado por varias razones por un instante, pero parecieron desvanecerse. Luego, de vuelta en ese lugar, le preguntó a su abuela, «¿Qué es este lugar, abuela?» Ella dijo, «Hijo, aquí es donde todos vamos cuando morimos». Miró a su alrededor y todo estaba en paz. Podía escuchar una música, podía ver las montañas al fondo. El cielo era una serie de carmesí lavado que luego se desvanecían azules prusianos y luego en una hermosa oscuridad. Aparte, la cálida luz dorada era como una puesta de sol, la más hermosa que jamás había visto. Detrás de él estaba la oscuridad, era de noche, como la oscuridad del espacio. Lo irónico fue que sintió que era parte de todo y todo estaba conectado con él. No sintió miedo. Este era el cielo. Sabía que había trabajado duro para cambiar su vida. Años antes había encontrado fe en un poder más grande que él. Sintió algo que solo pudo llamarlo amor, que no conoce fronteras de tiempo o de espacio o de conciencia. Cubre todo lo que ha sido, es y será. Presente, pasado y futuro. Lo ha oído, lo ha intelectualizado y lo ha creído. Pero nunca lo había sentido en su alma hasta entonces. Un amor que no es sobornable con nuestros actos, o controlado con penitencias o con fe. Es solo lo que somos, y a todos nos ama sin importar el qué. Entonces, miró a la abuela y le preguntó, ¿qué pasa con aquellos que han cometido actos horribles contra niños y otros humanos? ¿Qué pasa con aquellos que son malos de corazón, que mienten, que roban, que engañan? ¿Qué es lo que se merecen? ¿Lo mismo que aquellos que tratan de ser buenas personas? Tenía algunos problemas personales con los que estaba lidiando y había titulares en las noticias sobre actos de personas como Osama Bin Laden y otras cosas. Le dijo a la luz como si respondiera, ¿cuál es el punto entonces? ¿Qué haría la gente si supiera esto? Su abuela era devota en su fe. Ella fue fiel a su iglesia. Pertenecían a la misma iglesia. Su familia estaba muy involucrada con la fe. Su padre era ministro y rector de su congregación. Uno de sus familiares siempre estaba haciendo alguna actividad de servicio para la iglesia. Incluso estaba en el camino de entrar al ministerio. Scott, a pesar de que se había apartado de ese camino muchos años antes, los valores fundamentales seguían ahí. Ella no le mentiría, confiaba en esta mujer y creía que le diría la verdad. Ella era la única de las pocas personas en toda su vida con la que él no tenía resentimiento. No le había hecho daño en toda su vida. La abuela siempre le amó incondicionalmente, y todo lo que sintió de ella fue amor. Tuvo algunos problemas personales, dolorosos resentimientos por otras ilusiones que necesitaban ser liberadas. Se inclinó más cerca de ella y le susurró como si nadie pudiera escucharlos. «Abuela, ¿estamos aquí por nuestra iglesia o por la forma en que creemos? ¿O por nuestra fe?» Ella lo miró, sonrió y dijo con tanta dulzura, «Hijo, no se trata de eso. Solo hay una presencia, una realidad, un tiempo. Tú eres tú. Sufrimos por aquello que hacemos. Tenemos consecuencias por lo que hacemos mientras vivimos. Aquí somos amados. Aquí no nos juzgan. No sufrimos nuestro tiempo. Fue un regalo». Entonces Scott le preguntó, «Abuela, ¿dónde están todos?» Justo cuando estaba terminando sus palabras, lo que había visto que parecían montañas distantes se acercaban. Cuando se acercaron a él de repente, pudo sentir una abrumadora presencia de otros. Al principio no tenían forma, solo podía sentirlos. Entonces pudo ver formas brillantes de lo que parecían cuerpos. Pudo distinguir caras, personas, pero no las reconocía. No hubo vínculo físico o emocional. Sin embargo, todavía se sentía como parte de ellos y a ellos como parte de él. Entraban y lo rodeaban como si estuvieran diciendo, «Hola, bienvenido a casa». Pasaron de estas formas relucientes a luces, hilos de luz. Cada espíritu era una cuerda individual y cada cuerda se extendía más allá de su vista consciente y se extendía más allá del tiempo y el espacio. Cada cuerda se movía alrededor y a través de él y se balanceaba como una suave brisa. Entonces el cielo se llenó de hilos de luz. Scott podía ver dentro de ellos, y cada uno de ellos llevaba un hilo largo y delgado que parecía una hélice de ADN. Dentro de cada hélice había recuerdos, desde el momento de su concepción, cuando los átomos se volvieron uno.
hasta el momento en que nos convertimos en humanos. Cada uno tenía su propia realidad, conciencia, su propio tiempo y espacio. En algún punto de su camino se encontraban con otro hilo de luz, y creaban nuevos hilos, y se crearon nuevos hilos con otros hilos. Cada uno con su propia conciencia, cada uno es un recuerdo, pero codificado. Todo era una especie de recuerdo pasado, presente y futuro. Todos a la vez, y cada uno en su momento. Tenía su propia verdad y su propia realidad. Sin embargo, de alguna manera cada uno estaba conectado con alguien que estaba vivo allí. Scott estaba conectado con su abuela, y ella fluyó en una cuerda y volvió a la forma en que podía verla. Luego le tendió la mano, empezaron a seguir las cuerdas, y luego se convirtió en una de ellas. Mientras se movían no sintió que viajaba, pero sabía que se movían muy rápido. Sin embargo, a medida que avanzaban, podía ver detrás de él, a su alrededor y enfrente. En ese momento fue cuando miró hacia atrás y pudo ver que el planeta tenía todos esos hilos, como de todos los seres vivos que emanaban de él de alguna forma, incluso del propio planeta. Cuando comenzaron a moverse pudo ver la Tierra girando en su órbita de modo natural, el sistema solar, las galaxias. Pasaron por una estrella explotando, vieron nacer una estrella en una nebulosa, cada hecho en tiempo real, todos alcanzando el espacio, todos conectados a la luz. Estaba viva, creaba nuevas formas, vida, experiencias y realidades, todo con un vínculo de amor. Una existencia no puede convertirse en una nueva hasta que haya completado el curso en el que está. Una vez hecho, esto puede pasar a su propia realidad, a su próxima realidad, y así sucesivamente. No como en un viaje, cuando sentimos o nos empezamos a preguntar, ¿cuándo terminamos? ¿Y ya hemos llegado? Por el contrario, simplemente por decir algo, no teníamos sentido del tiempo. Solo nos movíamos a voluntad, pasábamos puntos. Cuando la luz estaba detrás de nosotros y estábamos en un espacio, tiempo y realidad concreto. Sentimos la conciencia formándose, pero no como la conocemos o entendemos. Simplemente, cumplía con su tarea. Estaba haciendo lo que se supone que debía hacer, y eso es todo lo que él sabía. Entonces todo quedó claro. Todas las cosas sabían lo que se suponía que debían hacer. Algo les dirigía. Se dio cuenta de que, aunque tenían conciencia, parecía como si hubieran entregado su voluntad y aceptado su verdad al Creador. Entonces su abuela le alcanzó, y tomó su mano mientras comenzaron a regresar. El universo estaba lleno, absolutamente lleno de hilos de luz y energía. Pulsaban, se movían, y ellos también eran parte de eso, y eso era una parte de ellos. El ADN se estiró durante eones, recuerdos conectados, entrelazados, pero todos moviéndose según la luz. Pudo ver moléculas, átomos conectándose, partículas cruzando, construyendo y convirtiéndose en nuevas formas de vida y conciencia. Las galaxias, las estrellas, los peces, los árboles, el aire, el agua, el hombre. Son todas formas modeladas, construidas a partir de todo el universo. Luego, volvieron al campo, pero no se detuvo allí. Miró a su abuela y a la luz. Todo se abrió. La iluminación fluyó a través de él, fuera de él y dentro de él. No se puede cambiar ni amenazar. No se puede manipular ni colorear. No hay ilusiones ni cuentos de hadas al respecto. Está aquí. Cada uno está en su propio momento, en su propia evolución, haciendo su propia realidad, viviendo su propia conciencia. Somos parte de ella, y ella es parte de nosotros. Realmente no tenemos nada que temer. Realmente somos amados. Hay un poder tan grande que solo puede llamarse Dios. ¿Qué inteligencia dirige esto? Era como si todo esto estuviese vivo. Somos parte de esta creación que es tan magnífica. No tenemos palabras en nuestro idioma para expresarlo. La abuela lo miró y dijo, sufrimos por cómo estamos aquí, cuando separamos nuestro ser del espíritu de la verdad única, y creamos una realidad falsa en la que sentimos dolor. Separamos nuestra conexión con este poder. Nuestro dolor es directamente proporcional al nivel de separación de nuestro espíritu, aquí, hijo. Todos lo tenemos y todos estamos hechos de él. Los espíritus empezaron a rodearlo de nuevo, y las vibraciones empezaron a volverse tan fuerte. Luego visiones de su vida y otras aparecieron. ¿Cómo separamos o cortamos nuestras vidas del amor? En nuestro único momento, aquí, en este tiempo y espacio.
Entonces vio cómo lo hemos desperdiciado con tonterías, odio o guerra, abuso de control y poder, mentiras y daño a los demás. Hemos pasado ese tiempo estando tan separados del amor y de nuestra propia verdad, que se lo hemos quitado a los demás, porque no podemos soportar que ellos puedan tenerlo y nosotros no. También vio que hemos creado verdades y realidades falsas, porque detestamos lo que creemos, que es la verdad. Hemos arruinado casi, si no, completamente, nuestras vidas, corazones, mentes y almas, para seguir alimentando las ilusiones. Mantenemos vivo este falso amor y la realidad solo por hacerlo. Hemos entregado nuestros cuerpos para su validación y aprobación, y nuestra alma solo para sentirnos mejor. Si no podemos curarnos y volver al amor aquí donde cuenta. Cuando no reconocemos nuestros errores y no lo reparamos, mantenemos la separación y el dolor que sentimos. Y más desesperados estamos por encubrirlo. Sin embargo, Scott vio que para que volviéramos a esa fuente, al amor, al lugar donde todo comenzó. Teníamos que hacer precisamente eso, enfrentar la verdad de donde empezó todo. Necesitamos ver el rastro que estaba detrás de lo que pensamos que era la verdad. También vio cómo tenemos tanto miedo. Mientras lo hacía, sintió que el sol detrás de su abuela se hacía más cálido, brillante y fuerte. Podía sentir irradiar un amor y un consuelo que no pudo expresar con palabras. Sintió una humildad y un honor irradiar desde esta fuente, que no sabía cómo expresarlo. Fue perdonado de todo. Todos los hilos de luz comenzaron a moverse hacia esta luz de nuevo, y se volvió radiante, tanto que él ya no podía mirarla. Cuanto más brillante se volvía, más se sentía atraído hacia ella. Sabía que al otro lado de esa luz estaba la próxima forma, la próxima experiencia esperándole. Su hogar estaba allí. Podía sentir a otros allí, pero no estaban ellos. Estaban experimentando su nueva realidad. Podía sentirse dejando ir a su familia. Sabía que podía vigilar a su hijo. Sabía que todavía estaban conectados. No estaban dispuestos a dejarlo ir. Scott quería irse. Entonces su abuela se puso frente a él y le dijo, «Hijo, debes regresar. No es tu hora». Él le contestó, «No, abuela, quiero quedarme contigo. Te extraño. Este es mi hogar, estoy en casa». Ella sonrió y le contestó, «Hijo mío, todavía tendrás que llevar algunas cruces. Pasarán algunas cosas que te harán sufrir». Él podía sentir su tristeza por esto. Le mostraron algunas cosas de su vida y otras que tienen que ver con su salud. Y su abuela insistió diciéndole, «Hijo, todavía no puedes irte. No es tu hora». Scott trató de irse con ella, pero ella se quedó allí con los brazos cruzados, así que envolvió sus brazos alrededor de su abuela y le dijo que la extrañaba. «Lo sé, hijo», respondió. «Nosotros también te extrañamos, pero nos volveremos a ver». En ese momento reapareció su abuelo. Se abrazaron los dos. Entonces se dio cuenta de que podían llevarse su unión. Scott estaba tan conmovido por la fuerza de su amor por otros y por él, que miró a la luz lo mejor que pudo. Miró, como irradiaba con tanta intensidad, que ya no podía ni mantener la mirada durante más tiempo. Se apartó. Esta luz vibró a través de él y se sentía amado y en paz. Entonces Scott le dijo a la luz, «Sé quién eres. Te amo con todo mi corazón. Te he echado de menos en mi vida. Mi vida es tuya». Entonces escuchó una voz de la luz que le dijo, «Hijo mío, no temas. No estarás solo. Yo te cuidaré». Sintió entonces una ola tras otra ola de luz fluir a través de él, como brazos envolviéndolo a su alrededor y a través de su cuerpo. No tiraba de él, sino que lo dejaba ir. Sus abuelos se desvanecieron, sintió como si se estuviera cayendo, tanto así que recuerda haber vislumbrado la parte superior del techo del hospital y los árboles fuera del edificio. Se despertó en una habitación del hospital. 5 horas después, estaba con soporte vital completo. Tenía una bomba en su corazón porque no podía bombear por sí solo. Tenía tubos en la garganta y el estómago, porque no podía respirar y no llegaba oxígeno a la sangre. Había sueros colgando por todas partes. Estaba despierto y muy consciente de su entorno. La enfermera salió corriendo de la habitación y luego regresó con el médico. Scott lo conocía, lo había visto ponerle los tubos en la garganta, y lo recordaba de la sala de emergencias la noche anterior. El doctor puso su estetoscopio en el pecho de Scott, luego en su cuello y le dijo, «Parpadea una vez cuando diga sí, y parpadea 2 veces cuando digan no». Le hizo preguntas.
Scott le pidió algo para escribir. Con dificultad dibujó una figura de palo, y puso una X junto a la cabeza y lo señaló a él, luego a los tubos, y luego a él de nuevo. Después dibujó una X donde vio a la gente y lo que le estaban haciendo. Mientras repasaba esto, el doctor se quedó allí con la boca abierta. Entonces las lágrimas empezaron a correr por las mejillas de ambos. Lo miró y le preguntó, ¿cómo supo todo eso? Entonces Scott escribió, «Los vi hacer eso». Escribió en letras grandes, «Gracias por trabajar tan duro para salvarme». El doctor le dijo que no fue él quien lo salvó, le dijo que fue un esfuerzo en equipo, y fue difícil, porque nadie sobrevive a eso, Scott, nadie. Estuvo en el hospital durante 12 días y volvió a trabajar en 8 semanas. Hoy está en la lista de espera de trasplante de corazón. Ha tenido algunos altibajos, pero las bendiciones que ha recibido han sido increíbles. Irradia y vibra tal energía que es increíble. Atrae a las personas que necesitan curación. Recibe visitas de espíritus y los puede ver, y puede captar las vibraciones de otros muy rápidamente. No puede usar relojes, no puede usar joyas, porque todo se estropea. Y bueno, YouTubenautas, esta fue la historia de SM de Scott, quien sin duda alguna fue extremadamente increíble. Es impresionante cómo los que experimentan estas experiencias, sus vidas cambian por completo. Me gustaría que me dejaras en los comentarios tu apreciación sobre esta historia y sobre este tema. ¿Crees en esto o no? ¿Crees que un lugar maravilloso nos espera después de morir? Estoy ansioso de leer tus comentarios. Para finalizar, si te gustó el video, por favor recompénsame con un like. Y si te gusta el contenido del canal, te animo a suscribirte y activar la campana para que no te pierdas ninguna de mis historias. ¡Hasta la próxima!